Muy buenos días, ¿cómo están en el día de hoy? Bienvenido a la nueva clase con la teacher Celia, en la cual hoy, en el día de hoy, estaremos trabajando con un nuevo contenido. Ya hemos visto todo lo que tiene que ver con los textos narrativos, hemos visto la novela, los ensayos, los conectores, hemos visto también diferentes tipos de textos. En el día de hoy nos vamos a lo que es al surgimiento de la literatura, al nuevo renacer, al siglo de oro, donde vamos a conocer cuál es el tema o la obra literaria que se desarrollaba en ese entonces. Y es importante que te quede ahí tranquilito, muy atento a la nueva clase que la nueva de español que la teacher Celia comenzará a dar información en el momento. Debe estar muy atento, escuchando, porque el tema de hoy es muy interesante, donde va a aprender a conocer el surgimiento de una literatura, de un nuevo renacer, de un acontecimiento o una obra teatral que se desarrolló en la época del siglo XV y tuvo su luce en el siglo XVII. Pero antes vamos a suscribirte al canal para que así siga recibiendo notificaciones de que la nueva teacher, la clase de la teacher Celia, ya hay un video nuevo. Y en el tema que vamos a conocer hoy en la clase de la teacher Celia es el entremés. Recordemos que es un entremés. ¿Qué se entiende que es un entremés o entremeses? Si no vamos a pensar que es un entremés o un entremeses como un texto teatral, vamos a imaginarnos que nos estamos refiriendo a un contexto, a una forma teatral. Pero, ¿qué pasa? Antes de esto de surgir el entremés, esta palabra en la actualidad se tiene entremeses a qué tipo de plato o porción que se le brinda a las personas cuando llega a un restaurante, que se le da entre comida, antes del plato, el plato especial. Es decir, como un plato especial que se le da a la persona entre la comida. Es como el aperitivo que cuando llegamos a un restaurante se nos brinda ese aperitivo, ya sea eh, galleta, pan, una sopa ligera. Eso es para aligerar el paladar. Entonces el entremés en ese momento surge con esta situación de que se repartía entre las clases altas de rey estos platos y era muy utilizado en ese momento. El entremés es una pequeña porción de alimentos que se sirve durante la comida o cena para picar de ellas mientras se sirven los platos. En la actual edad suelen tomar antes de la comida, siempre así en un aperitivo en cierto modo. Pero eso en la actualidad se tiene que es el entremés en el momento del siglo XXI, en pleno siglo XXI. Pero existió un género con este nombre llamado el entremés y surgió a partir del siglo XIV por Lope de Rueda, quien fue la primera persona que le dio luz a este fenómeno teatral. El entremés es una pieza teatral breve que puede ser dramática o cómica y es representada en un solo acto. Por lo general se presentaba entre las jornadas de una comedia, aunque en algunos tiempos también se intervenían entre los actos de una obra teatral a larga duración. Este término de entremés procede del francés. Ha estado documentado en el siglo XV después de Cristo como una especie de pantomima representada en banquetes cortesanos. De igual forma, podríamos decir que este entremés o pieza teatral corta también tuvo su desarrollo en una presentación de la primera organización, que la cual estaba estructurada en unas partes ternas. ¿Cómo se estructuraba esta parte terna del entremés? A partir de una división que se existía entre una escena, el entremés comenzó a presentarse en una secuencia única que se puede someter en tres criterios:
como ya nosotros sabemos que los textos tienen tres partes estructurales. Entonces, el entremés no se visualizaba en sí esta estructura, sino que se componía de unos elementos esenciales, que era la que le daba paso a las escenas. Y podíamos medir aquí tres criterios muy importantes, que era la progresión interna, la exposición, el desarrollo, el desenlace de los sucesos representados y delimitación de la secuencia basado en un criterio, un criterio métrico y en especial según acción del marco secuencial, a partir de ritmos que se imponían en la salida de los personajes, en su mayoría estaban escritos en prosa. Recuerden que la mayoría de los textos narrativos se escriben en prosa, ya sea los cuentos, la novela, pero este tipo de entremés no se utilizaba, no se estaba redactando en versos, hasta mucho después del siglo XVII, cuando comienza a tener su nuevo auge. Entonces, cuando estábamos hablando del entremés, también este cumple con unos estructuras o unos elementos esenciales que lo caracterizan, ya que, como vimos, no tenía una estructura estandarizada, sino que se basaba en unos aspectos muy importantes porque era una representación que se llevaba a un escenario. Los elementos y estructura de este texto teatral, primero veíamos lo que eran los personajes y el diálogo. El personaje de esta historia que se cuentan eran personas jocosas, no eran personas que se tomaban de la alta curnia como los príncipes, nada de eso, ya que esto era lo que buscaban este tipo de personas para hacerle una burla a la sociedad y representar allí aspectos sociales, aspectos que afectaban en la sociedad en esa época del siglo y que no se podía hacer una crítica al menos que se llevara a un escenario porque eran penalizados. En los personajes que utilizaban para hacer este diálogo era a los estudiantes, a la cortesana, a los clérigos, a las monjas, a eh, otro tipo de los zapateros, que eran personas que utilizaban este tipo de personajes para ellos llevar en el cine teatral o en ese espacio teatral esta escena que se representaba lo que era el entremés. También existían las descripciones de las clases de escena. Allí, cuando se hacían las descripciones de las clases de escena, se contaban estos hechos buscando un fin de describir cada uno de los aspectos o de la escena en la cual cada personaje tenía un proceso. Y se hacía en un espacio, en un solo espacio, donde los personajes entraban y salían, o muchas veces se retenían todo en un mismo espacio. También están lo que es cortaciones, que las acotaciones no son más que el señalamiento que hace el autor, donde apunta gesto, movimiento, ademanes, desplazamiento en las escenas. Siempre aparece entre paréntesis y en letra mayúscula. Ejemplo, Roberto, adolorido, se dirige a Carmen y le dice, aquí en las acortaciones es donde se encierra entre paréntesis los dichos o el diálogo o el pensar del narrador del teatro, el que está narrando los hechos mientras los personajes actúan. De igual forma, podemos decir también que dentro de este tipo de elementos esenciales que aparecen en un escenario teatral de lo que era el teatro, aparecen algunos recursos técnicos, o mejor conocidos como términos de uso técnico que dan a conocer la referencia de cada uno de los temas que trata un entremés, mejor conocido como el vocabulario que se emplea en la representación teatral. Está lo que es el parlamento, que no es más que la línea o párrafo que se le asigna a un actor. Ejemplo, Juana, ya no puedo más, haz todo lo que tú quieras. El diálogo es la conversación entre los personajes y el acto. Por ejemplo, Chelo, saludo. Pedro, ¿cómo estás? Pedro, muy bien, hombre. ¿Y usted?
También existe lo que es el prólogo, que es la introducción o una obra. El desarrollo, que es la parte más de acción de una obra, donde se proceden los conflictos, intriga y nudo, que fue lo que estuve hablando más adelante. También está lo que es el desenlace, que es la solución a la intriga o nudo que se presenta en una obra con el fin de buscarle una solución. Muchas veces en los textos teatrales, muchas veces no se puede dar un fin o queda entre comillas lo dicho por los personajes. Lo importante es que usted aprenda a identificar y conocer cuál es la parte final o el desarrollo o el mensaje que se está transmitiendo en el teatro. Está lo que es el clima, que es el momento culminante del drama o poema, cuando ya comienza la parte final a desarrollar y donde está en su máxima esencia. Existen otros términos también técnicos que son el acto, representando como acto para la parte esencial de una obra. Cuando son de dos actos en una obra, suele dividirse en descanso de 5 minutos y se representan en 3 puntos anteriores. También están los que es la escena, que es la entrada o salida de los personajes en el escenario. Existe también lo que es el alivio cómico, que es cuando se hace un término de jocosidad, se lanza como un chiste cuando la obra es un poco cansona y para no cansar al público, lo que hacen es que hacen chistes jocosos de una forma que se relaje el público, pero a la vez no se duerma o se pierda el interés y se retire del teatro. Entonces, esto le ayuda a que estos cortes cómicos los relajen y se mantengan atentos a la escena que se están presentando. Está lo que son los antagonistas, que son los opuestos a los protagonistas de la obra. Acuérdense que estamos hablando también en los componentes de la novela, que estamos viendo este tipo de personas, que son los que actúan dentro de la narración. También está el reparto, que es la distribución de los personajes en orden alfabético. Aquí vemos que los guionistas utilizan este tipo de reparto, donde van distribuyendo a cada personaje de orden alfabético cada escena que le corresponde. Está el entreacto, que son, como su nombre lo dice, indica un descanso de un acto a otro. Cuando estamos en un cine o estamos en una obra teatral, usted ve que se hace como un descanso, como que se hace una pausa, entonces a eso le llaman entreacto. Está el mutis, que es la salida del actor del escenario, que es cuando vemos que los personajes están actuando y en un momento u otro salen y entran otros personajes para hacer la escena. Así el entremés, hacer una pieza corta, es lo que hace que salen los personajes del espacio, entonces salen y quedan los personajes que van a narrar la historia. Y luego aparecen de nuevo estos personajes porque son los que se están desarrollando dentro de la misma. También el mismo tema, igual que cualquier otro tipo de texto, el entremés como género teatral. Vamos a conocer cómo vamos a conocer el entremés como un género teatral. El entremés constituye un singular género teatral específico de arte dramático español, integrado por breves piezas de carácter jocoso y burlesco, que a partir del siglo XVI se intercalaban en los actos de las composiciones teatrales mayores. La principal innovación artilística fue la renuncia al verso, que se sustituyó por la prosa dialogada. El elemento cómico se introducía de modo de cuña en la tragedia con un enlace de mayor y de honor, temas negados por los principios al entremés. Asimismo, estamos conociendo lo que son diferencias entre el entremés y otro tipo de género de actos menores. Dentro de estos tipos de actos menores, ya sabemos que el entremés es la dramatización de un género en una sola cortación de forma jocosa, donde se lleva a un escenario a representar un tema o una situación social que se busca llevar a la luz. Entonces, existían en ese momento otros géneros que se destacaban en ese momento. Entonces, vamos a ver cuáles eran esa diferencia del entremés contra otro género. Llamamos género menores a las obras de breve duración representadas entre los actos de una obra mayor. Estas son las siguientes. Dentro de estas obras de actos menores o de relatos cortos que se llevaban en el escenario se encontraba el sainete, que era una pieza popular de un solo acto de carácter dramático
y cómico. También estaban los actos sacramentales, que eran piezas teatrales con temas religiosos, con personajes alegóricos. En esta podemos ver que se seleccionaban los clérigos, la monja, y hacían de estos personajes cómicos una serie de situaciones que se daban dentro del convento, pero que nadie lo sabía porque estaban tapados, sino que se sacaban a la luz a través de estos personajes. Y se conocía toda la vivencia que hacían, toda la fechoría y maldades que se hacían dentro de los conventos y que no se tenían tapado, pero que a través del entremés y de estos diferentes tipos de piezas cortas se llevaba a conocer al pueblo. Está la farsa, obra en la que los personajes se comportan de manera extravagante, de manera que hacen grotesca la realidad con el fin camino. Cuando hablamos de grotesca, estamos hablando de aquella obra que se exageraba. Aquí es donde surge el movimiento del barroco, donde todo era tan extravagante, todo era tan extravagante, que a simple vista lo que daba era se convertía en algo grotesco, porque de tanta belleza, de tanta iluminación, de tanta creatividad, se volvía grotesco, la belleza se perdía. Eh, Al principio, entonces, vamos a conocer quiénes eran los representantes de esta historia del entremés. El primer representante fue el Lope de Rueda, el cual hizo su primer tipo de género, en el cual le llamó eh, los pasos, el cual gustaba de tratar temas de intriga y sátira, prolongada por una peculiar gama de personajes, entre los cuales frecuentaban el estudiante, el gitanos y los pícaros. En esa obra que él lanzó de los que llamaban la rotura de los pasos, fue una obra teatral donde Lope de Vega en el siglo XIV por primera vez comenzó a surgir el entremés, pero que no tuvo todo su auge, sino siguió su auge en el siglo XVI, pero se desarrolló a plenitud a partir del siglo XVII, cuando allí aparece grandes representantes de esta historia, de estas obras teatrales, como vamos a ver algunos de estos representantes, que fue Luis Quiñones de Benavente, Francisco de Quevedo. También estaba Francisco de Quevedo, Alonso de Castillo Solorzanos, Antonio Hurtado de Mendoza, Agustín Moreto, Jerónimo de Salas Barbadillo, Luis Vélez de Guevara, Jerónimo de Cáncer, Francisco de Castro, Manuel de León Marchante, Antonio de Zamora, Juan Ignacio de Gonzalo de Castilla y Lope de Vega, y la excelencia representativa de este género, a pesar de ser descubierto y presentado por Lope de Rueda por primera vez, quien le dio este avance y este gran auge a este fenómeno fue Miguel de Cervantes, con ocho de las escenas teatrales del entremés más representativa del siglo XIX, del siglo XVII, el siglo de la luz, el siglo de oro, donde allí se llevaron a grandes representaciones históricas de este fenómeno. Vamos a ver el origen y evolución del entremés. Recuerden que ya yo le dije que este entremés o escena teatral nace en el siglo XIV arribado al siglo XV, y desde el siglo XV hasta el siglo XVII fue su mayor esplendor. Este término entremés surge por primera vez en el siglo XV en España y se aplicaba no para una pieza teatral, sino para ciertos espectáculos como danza, torneos y cantos líricos que se llevaban a cabo en las escenas de las cortes para entretener a los invitados de los reyes. No es sino hasta España del siglo XVI cuando la palabra extremé empieza a ser utilizada para designar esa pieza de teatro cómica que eran intermedio entre la jornada de una obra. Nace en Francia, pero quien le dio ese esplendor fue en España a través de Cervantes, cuando creó su 8 escenas de entremés donde podía contar cada uno de,
de este proceso teatral. Fue el que le dio ese rompimiento y lo llevó a la cumbre. Fue tan importante esta representación del Entremés por Cervantes, ya que en el siglo XVII y gracias a su máxima representación dio origen a un evento internacional tan prestigioso como es el Festival Internacional del Cervantino, donde allí este tuvo su mayor auge y en la actualidad todavía fue tan grande este surgimiento del entremés en esa época del siglo de oro que todavía se mantiene esta historia, este proceso teatral del entremés que todavía en la actualidad se siguen utilizando el entremés en las escenas teatrales que nosotros vemos aquí en República Dominicana. Vemos como Raymond Pozo y Miguel utilizan todavía esta escena, aquí está Boca de Piano, eh, y otros actores más de la República Dominicana que han llevado este episodio cómico a una esencia de crítica, ironía, de en busca de solución a muchas de las situaciones que presentamos en el país. Y gracias a este surgimiento de este entremés del siglo XV al XVII, se mantiene este ímpetu con más fuerza porque es la única forma de llevar a la luz. Si lo podemos ver también, a pesar de la filantrópica, que también fue una escena dramaturga por Duarte para llamar a la conciencia al pueblo, podemos asociarla un poco a esta situación del entremés, porque también era una obra teatral donde se buscaba que el pueblo tomara conciencia de lo que era la libertad. Vamos a ver entonces, ese fue el origen de lo que y evolución del entremés hasta el momento. Espero que le haya gustado mucho este tema y que le hayan puesto mucha atención, ya que a partir de él vamos a seguir conociendo lo que es la sátira y a conocer las otras partes más donde surge el entremés, que todavía nos falta gran parte de este tema con motivo a que es bien extenso y lo vamos a ir desglosando poco a poco hasta que lo puedan entender. Espero que lo hayan entendido muy bien. No olviden eh, suscribirse al canal, denme like, comenten y si les interesó la clase y si les importa mucho, por favor, comente, comparta con sus demás compañeros. Muchas gracias por su atención. Espero que se me cuiden y que recuerden mantenerse en casa, porque si usted se mantiene en casa, puede cuidar su vida y saber guardar a su familia. Que Dios me lo cuide y me lo ampare. Muchas gracias.